Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Pero Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien, en esta noche vamos a ver que la justificación es por la fe en Cristo. Vemos claramente entonces aquí la justicia de Dios para salvación, la cual, por supuesto, supone nuestra condenación. Supone de inmediato nuestra condenación. Supone que la humanidad completa perdió su comunión y su perfecta relación con Dios por alguna razón. Y esa razón, ¿cuál es? Es el pecado. Es un obstáculo insuperable porque Dios es santo y justo, pero el Señor envió una solución para este problema. Él envió un pago por nuestros pecados y esta solución fue la persona y la obra de Cristo en la cruz. Ahora el Señor Dios es santo para perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. Y esta salvación es segura y nada nos la puede quitar. Y ahora como hijos de Dios vivimos diferentes, no por una fuerza nuestra, sino por algo que Dios hizo en nuestro interior. Él nos transformó totalmente. Éramos como árboles muertos, pero Él nos dio una nueva raíz, un nuevo tronco interno, nuevas ramas, nuevas hojas y frutos nuevos. Lo único que quedó un poco es la corteza, ¿no? Este cuerpo exterior que solamente queda. Eso Él también lo va a redimir en el día del arrebatamiento cuando Cristo vuelva por nosotros. Así que la justificación es solamente por la fe en Cristo. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Notan lo que dice? Dice, pero aparte, ahora, aparte de la ley. Es decir, la ley debe quedar aparte de la salvación. Hemos visto que las obras y una observancia religiosa no le puede dar la salvación a nadie. La salvación es solamente por fe en Cristo. El pecador debe ser limpiado de su pecado y transformado para que pueda venir a Dios. No hay otra posibilidad. Ni toda la religión del mundo puede limpiar un solo pecado, solo la sangre de Cristo. Dice allí, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios para salvación se ha manifestado. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en la cruz ha satisfecho totalmente a Dios el Padre en su santidad y su justicia. Por eso que Él ahora puede perdonar. Antes no podía hacerlo. Yo sé que a veces es difícil decir que hay cosas que Dios no puede hacer, pero es cierto. Dios no puede pecar, por ejemplo. Y una de las cosas que tampoco Él puede hacer, no puede perdonar a un pecador. No lo puede perdonar. Él tuvo que pagar la culpa de todos los pecadores, matando a su propio Hijo, y ahí recién Dios puede perdonar a un pecador. Por eso hemos dicho, Él es santo para perdonar. Es muy importante esa expresión, porque si Él no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros, Él no podría perdonar a ningún pecador, y si lo hace sería una abominación. Así dice el libro de Proverbios. Dice, es abominación el que justifica al impío. Dios
es santo para perdonar hoy y ha revelado la justicia para salvación porque Cristo pagó el precio. Y esto dice el versículo, ha sido testificado por la ley y los profetas. ¿Notan que la ley solo sirve para guiarnos a Cristo? ¿Y los profetas qué hicieron? Lo pusieron por escrito, pero no salvan. Ni toda la ley, ni todos los profetas pueden ayudarnos a limpiarnos de siquiera un solo pecado. La ley solamente fue dada para mostrarnos cuán pecadores somos, para mostrarnos nuestra inhabilidad total para comportarnos rectamente delante de Dios. Si ustedes se fijan, se nos pone una norma, se nos pone una ley, y de inmediato la naturaleza humana arde por dentro para ver cómo romper esa norma, porque el ser humano quiere ser su propio Dios y quiere obedecer sus propias obras, deseos internos y nada más. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En primer lugar, el versículo dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es clarísimo, la salvación, es decir, la justicia de Dios para salvar, ¿cómo se aplica solamente o se revela? Cuando un pecador cree en Cristo. Cuando un pecador reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados y corre a la cruz de Cristo. Ahí se ha revelado la justicia de Dios para salvación. Y esto, hermanos amados, es un milagro. Es un milagro extraordinario. Que un pecador se arrepienta. Por eso que hay fiesta y gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador cree en la obra de Cristo en la cruz, que Cristo pagó en la cruz su pecado, se produce este milagro extraordinario de la salvación. Que un corazón de piedra se convierta en uno nuevo, de carne, transformado por Dios, es algo increíble, es algo que solamente Dios puede hacer. Porque el pecador dice, Dios, reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, pero que la obra de tu Hijo en la cruz es la única que me puede salvar. Para que un pecador llegue a esa conclusión, tiene que ocurrir una transformación extraordinaria en su interior que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, más la palabra de Dios. Porque el hombre natural dice, no me importa nada de eso, yo creo que me puedo salvar a mí mismo, no soy tan malo como los demás, creo que al final Dios me va a perdonar y me va a permitir entrar al cielo. Así piensan muchos. Así piensan muchos y no saben que lo que están haciendo es preparando un camino al infierno. Al final del versículo 22 dice, porque no hay diferencia. No importa si eres religioso, moralista o has sido un gran pecador, solo puesta la fe en Cristo es la única forma de salvación. ¿Se fijan que no hay diferencia entre incrédulos? No importa si es el gran religioso, no importa si es un buen ciudadano, una persona moralmente buena según la sociedad, o si es un gran pecador pagano. Delante de Dios, en cuanto a la salvación, todos los seres humanos son iguales. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué razón? Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón entonces de por qué ante Dios son todos iguales? Porque somos todos pecadores y todos necesitamos la salvación. Ningún ser humano en este sentido tiene ventaja delante de otro. Todos estamos manchados de pecado y así no podemos entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo así después de la muerte. Ahí este verbo, pecaron, indica pecado desde Adán y todos los demás. Todos los seres humanos somos culpables delante de Dios y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Que estamos todos separados de Dios. Todos, absolutamente todos. Ningún ser humano tiene acceso a Dios a menos que venga por el camino que se llama Jesús. ¿Recuerdan que en Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino al Padre? Por el pecado, todas, absolutamente todas las vías hacia Dios están cerradas. Note por favor también ahí el verbo están, en presente, están. Es una condición ahora, actual. Están destituidos ahora. Es una situación que no cambia, continua. No depende nada del hombre. Es su condición natural, es un rebelde ante Dios. Por eso que es Dios el que tiene que hacer algo para poder salvarlo y sacarlo de esa situación. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
queda aniquilado en este versículo y en todo lo que estamos viendo aquí en Romanos, que la salvación no es por obras, no es por nada que el ser humano pueda hacer. El ser declarado ante Dios, el Padre, como no culpable es algo gratuito. Gratuito dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es Dios haciendo por nosotros lo que no merecemos. Y Dios no necesita hacerlo. Él, si hubiera querido, nos hubiera juzgado a todos. Pero en vez de eso, por amor, no mereciéndolo y por su misericordia, envió a su Hijo para el pago de nuestros pecados. Aquí no hay gasto ni esfuerzo de parte del hombre. Es Dios haciéndolo todo. Por eso que aquí se utiliza el término gratuito. Pero para Dios no fue gratis. A Él le costó el costo infinito de la muerte de su Hijo en nuestro lugar. Por eso que el que rechaza este regalo recibe también un castigo infinito eterno en el infierno. No puedes jugar con Dios. Dios ha dado su amor puro al ofrecerte a su Hijo. Si lo rechazas, recibes el castigo eterno. Eso dice la palabra de Dios. A continuación dice, mediante la redención. ¿Cuál es el medio para que la salvación sea gratuita? La redención. Redención significa comprar. Comprar o pagar. ¿Quién hizo este pago, esta compra? Cristo en la cruz. Y dice ahí que se hizo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Isaías 53 dice que el pecado de Él fue puesto. El pecado nuestro fue puesto sobre Él. Todo nuestro pecado sobre Jesús. Esa fue la única forma en que se podía hacer la redención. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy interesante los términos que usa Pablo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto se relaciona con el propiciatorio. ¿Recuerdan que el arca del pacto tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio? Esa tapa del arca del pacto, habían 2 ángeles de oro cubriéndola y mirándola hacia abajo. Y dentro del arca de Dios había la vara de Aarón que reverdeció, había una porción del maná que el pueblo de Israel comió, al cual le llamaban el pan del cielo. También estaban las tablas de la ley, pero lo más importante, la presencia de Dios. Y una vez al año, el hombre más santo del pueblo de Israel, el sumo sacerdote, entraba al lugar más santo del mundo, el lugar santísimo ahí en el templo, en el día más santo del año, el Yom Kippur o día de la expiación. Y allí en ese lugar, el hombre más santo, en el lugar más santo, en el día más santo, pronunciaba el nombre más santo, el nombre sagrado de Dios Yahvé, y colocaba la sangre del sacrificio en el propiciatorio, en la tapa del arca, y allí Dios perdonaba los pecados del pueblo durante ese año. Y así, cada año y cada año. Pero hoy tenemos algo mejor. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más tapar, cubrir los pecados. Vemos aquí que en Jesús se cumple algo doble. En Jesús tenemos la propiciación y también la expiación, todo junto. Ser propicio al pecador es la buena voluntad de Dios para con el pecador, de salvarlo, de ofrecerle la salvación gratuita. Y al mismo tiempo ofrece la expiación del pecado, es decir, remover la culpa, quitar finalmente el pecado. Antes, con el sistema de sacrificios de animales, el pecado solamente era cubierto, cada año, cubierto. Pero cuando llegó el Cordero de Dios, ¿qué ocurrió con todos esos pecados pasados, presentes y futuros? Fueron quitados, fueron expiados para siempre. De modo que a Dios se le olvidó que se le olvidaron nuestros pecados. Y nunca más va a recordar nuestros pecados, ni van a ser traídos de vuelta a la memoria. Dios borró absolutamente nuestra culpa por la sangre preciosa de Cristo. Por eso que aquí dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Para qué? Dice el versículo allí, para manifestar su justicia. ¿Cuál es el resultado de poner la fe en Jesús? El resultado es que la justicia de Dios para salvación se produce.
el milagro de la salvación en un pecador. Es algo extraordinario. Todo lo que Dios hace para salvarnos a nosotros. Y allí dice también, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hace Dios? Toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar y se olvida para siempre. Ya el pecado ha perdido su poder. El acta que nos acusaba a nosotros como pecadores ha sido destruida. Dios hizo una Pascua. Hizo una Pascua. Pascua significa pasar por sobre, ¿no? Pasar por alto. Allí en la última plaga en Egipto, recuerdan que era la muerte, pasaba por las casas, pero ¿por cuáles pasaba por sobre y no tocaba ese hogar? Las casas que tenían la sangre del cordero allí pintada en la puerta, y nadie moría en ese hogar, porque eran el hogar de los del pueblo de Dios. Y así es la sangre de Cristo sobre nosotros. La muerte ya no nos puede tocar y la condenación tampoco. Él pasó por alto para siempre nuestros pecados. Y espero que sea el deseo de cada uno de nosotros, que en todas aquellas personas que nosotros conocemos, que aún no conocen a Cristo, puedan también tener esto. Que Dios les limpie para que Él pase por alto con la justicia que es para condenación. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. No significa, hermanos amados, que antes de Cristo la salvación no era por fe, por gracia. Siempre la salvación ha sido igual. Abraham, ¿cómo fue salvo? Por gracia, por medio de la fe. Y él no tenía la ley. La ley llegó siglos después con Moisés. David, que también va a ser tocado en el capítulo 4. ¿Cómo fue salvo David? También por gracia, por medio de la fe. Él viviendo ya en el tiempo de la ley. Por lo tanto, con ley o sin los 10 mandamientos, la salvación desde Adán en adelante, desde que entró el pecado al mundo, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, ¿qué significa esta expresión, este versículo? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Significa que ahora nosotros ya sabemos, y Pablo en ese tiempo ya lo había visto, el sacrificio enviado por Dios. Ya fue conocido. La venida de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios encarnado vino y murió en la cruz e hizo el pago. David no lo supo. Los profetas no lo supieron. Moisés tampoco, hasta Adán. Ninguno lo vio. Pero desde que Él vino hasta ahora, nosotros podemos decir, sí, ya se ha manifestado su justicia. El Hijo de Dios ya vino y murió en nuestro lugar. Y dice ahí el versículo continuando, a fin de que Él sea el justo. Notan, en contraposición a la pecaminosidad del hombre. Y esto es beneficioso porque le indica al hombre que no crea que es bueno. Todo lo contrario, que solo Dios es justo y bueno. Y que todos los demás seres humanos hemos pecado. Termina el versículo diciendo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quien declara justo a un pecador arrepentido y que cree en Jesús es el Padre. Nadie más. Ningún ser humano puede autolimpiarse. El Hijo fue sacrificio de pago. Recordemos, hermanos, que justificación significa ser declarado justo. No significa ser declarado inocente. Nosotros no somos inocentes. Otro murió en nuestro lugar y pagó el precio. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, nadie puede gloriarse en sus obras. Por eso pregunta, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Nadie puede salvarse por buenas obras, ni el moralista, ni el religioso que vimos anteriormente. Mucho menos el pecador pagano. Nadie puede delante de Dios decir, Dios, yo estoy aquí porque yo fui bueno. Todos los que piensan así van a ir directo a ser juzgados.
Así que queda totalmente excluida cualquier jactancia en la salvación. El ser humano no puede hacer nada para salvarse. Solamente si va con fe y arrepentimiento a la cruz de Cristo, es el único lugar donde él puede hallar la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, dice ahí? No, sino por la ley de la fe. Por la justicia por la ley está excluida, está aniquilada por la explicación que aquí ha dado Pablo. Nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado por la ley. La ley lo único que hace es demostrarnos cuán pecadores somos nosotros y cuán santo es Dios. Esa es la única labor de la ley. El lugar de la salvación es el de la fe. Y la fe es como un tenedor, es como una cuchara. Y el alimento es la gracia, y lo tomamos por la fe. Yo sé que ahora no lo entendemos, pero ambos son una obra de Dios. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este es un veredicto final. Pablo está diciendo, no hay más discusión. Por eso dice, concluimos pues. Y esto es muy importante, mostrárselo a las personas cuando les testificamos. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Es una conclusión final, es un veredicto. Que el hombre es justificado, ¿por qué cosa? Por fe, sin las obras de la ley. La justificación entonces es por fe, solo por fe. Es decir, en el descanso y rendición del pecador de que su salvación depende de que Dios haga algo. Y lo que es ese plan de salvación, nosotros lo aceptamos, nos entregamos y nos rendimos a Él. Y rechazamos, por otro lado, renunciando de plano a cualquier esfuerzo, obra o religión humana. No podemos añadir nada, absolutamente nada a nuestra salvación. Es todo por gracia, por medio de la fe. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es Dios, dice ahí Pablo, en el sentido de soberano, creador y con quien quiere tener una relación y salvarnos. Ya antes dijo que los judíos tienen una cierta ventaja, ¿recuerdan? Porque a ellos les fue dada la palabra de Dios. Pero en cuanto a pecado, en cuanto a salvación, no hay ninguna distinción, absolutamente ninguna. Porque aquí dice, Dios no hace acepción de personas. Es cierto que el pueblo de Israel tiene la Escritura, la han tenido de mucho tiempo, la han enseñado, la han comunicado, pero también hemos visto que el mensaje de Dios ha sido dado en la creación. Ha sido puesta, de acuerdo al capítulo 2, en la conciencia de los seres humanos, de todos. Por lo tanto, Dios, de alguna manera, siempre ha hecho llegar su mensaje a todos. Por lo tanto, ni el pagano, ni el religioso, ni el moralista, ninguno tiene ventaja, absolutamente ninguno. Por eso Pablo dice aquí, no hay ninguna diferencia. ¿Y es Dios solamente Dios de los judíos? Hemos visto que no. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Dios ha dado luz, de alguna manera, a todos. Y la prueba más contundente, en el caso de los judíos, es que usted puede ver que hoy hay muchos judíos que siguen observando el judaísmo. No creen en Cristo. Hay muchos judíos también que son ateos, curiosamente. Por lo tanto, ¿hay alguna diferencia? Ninguna diferencia. Dios no hace ninguna acepción de personas. En cuanto al pecado y la salvación, están todos igual delante de Dios. Cada uno tendrá que venir y dar cuenta a Cristo, si no creyó en Él en vida. Versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Queda alguna duda? Absolutamente ninguna. Por fe a ambos, a gentiles o a judíos, a los religiosos, a los paganos y a los moralistas. Y el argumento que da es teológico. Él dice, porque Dios es uno. Porque Dios es uno. En la Trinidad hay unidad de propósito. Nunca hay discusiones entre las tres personas de la Trinidad.
trabajan en perfecta armonía y sincronismo. No hay ningún desacuerdo en el consejo divino. Cuando Dios el Padre diseñó el plan de salvación y le dijo al Hijo que Él iba a ir, ¿el Hijo qué hizo? Obedientemente vino al mundo. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo? Ayudarlo, guiarlo y darle poder al Hijo en todo su ministerio terrenal. Eso dice Hechos 10:38. Las personas divinas trabajan en perfecta sincronía y siempre hacen lo bueno por la otra. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Padre le da todo al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el abrazo de amor que une al Padre y al Hijo, y el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a que honren al Padre y al Hijo. ¿Dios es uno? No hay ninguna duda. Dios es uno, expresado eternamente en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero unidos trabajan perfectamente. Y de esta manera entonces, que Dios es uno, con esa certeza, Él está diciendo, del mismo modo que la Trinidad es perfectamente unida en su obrar, así lo es Dios en la justificación del ser humano. Está diciendo que este mensaje de salvación es verdadero. Si alguien viene a Cristo con fe y con arrepentimiento, va a ser recibido sin ventaja alguna sobre ningún otro. Solo se requiere fe. No hay distinción. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este versículo es muy importante, se puede malentender. La ley nunca ha sido un medio de salvación. Eso está claro, ¿no? Porque nadie la puede cumplir. La ley es un reflejo del perfecto carácter santo moral de Dios. Es el perfecto estándar moral de Dios. Es para mostrar cuán santo es Dios, y cuando nosotros los seres humanos tratamos de cumplir perfectamente la ley, comportarnos perfectamente santos, vemos que es imposible. Nadie lo puede hacer. Por lo tanto, la ley no es un medio de salvación. Primero. En segundo lugar, la ley es un reflejo del perfecto carácter moral de Dios y eso está vigente, eso no ha cambiado. También algo más que es la ley es el ayo, de acuerdo a lo que vimos en Gálatas 3, es el ayo, el pedagogo, el maestro que nos guía hacia Cristo. En esto la ley sigue vigente. ¿En qué ya no continúa? Como norma sola, como norma solitaria. En ese sentido ya no funciona y realmente nunca ha funcionado. Nosotros hoy obedecemos en base a nuestra relación de amor con Cristo, en base a una relación y a un ejemplo de Él. Ningún hijo de Dios obedece a Dios solamente por obligación o por miedo. Los verdaderos hijos de Dios se sujetan a Dios, obedecen los mandamientos de Dios por una relación interna que tenemos con Él y por amor hacia Él. Queda fuera, por supuesto, toda la ley ceremonial que Cristo ya cumplió en la cruz con su sangre. Los sacrificios de animales, por ejemplo, todo eso quedó fuera, cumplido, porque Cristo al morir en la cruz lo cumplió. Aquí mismo en Romanos, capítulo 10, versículo 4, si me acompañan un momento, por favor, dice, porque el fin de la ley, ¿cuál es? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia, entonces, el fin de la ley es Cristo. Capítulo 13, por favor, también, de Romanos, versículo 10, 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, si vivimos en obediencia a Dios, en sus normas, no es malo, solo que ahora lo hacemos todo y absolutamente todo porque Cristo ahora vive en nosotros y el Espíritu Santo reproduce el carácter de Cristo hacia afuera. No por una conducta religiosa, sola, carente de Cristo, sino porque Él ahora vive dentro de nosotros. Así que no vamos a separar jamás la fe de la obediencia. No hay salvación si la fe no es una fe obediente. No hay arrepentimiento verdadero si no hay una fe verdadera. Así que es una fe, es un arrepentimiento que cree y es una fe arrepentida.
La ley por sí sola no salva, pero una vez salvos, el creyente verdadero, convertido, ¿qué hace? Obedece a Dios y vive santamente. La ley y la obediencia a Dios en una conducta diferente, santa, nueva, es algo que viene después de ser salvos, no antes, ¿no? El religioso trata de ser salvo, trata de ser bueno, tener una buena conducta antes de ser salvo, ¿no? Es lo curioso. Los verdaderos hijos de Dios reconocen a Cristo, se arrepienten de sus pecados y creen en Él, y de ahí en adelante tienen una transformación y una nueva vida. Soy transformado y ahora tengo una nueva conducta, nuevas criaturas. Todo lo antiguo ha pasado. Por eso que debemos tener cuidado cuando hablamos de Cristo a otras personas. No solamente enfatizar el si creíste en Cristo. La pregunta es, ¿sigues creyendo hoy? Cristo te transformó un día. ¿Sigues siendo transformado hoy? Por eso quisiera terminar en esta noche con Tito, capítulo 3, si me acompañan, con la palabra regeneración, una vez más. Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de ¿qué cosa? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Notan que hay una nueva vida ahora? Una transformación. Capítulo 2 de Tito, miren un versículo más, versículo 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Hemos visto entonces, hermanos, en esta noche, que la justificación es por fe en Cristo. Es solo por la fe en Cristo. Y luego de que se produce este milagro de la salvación, hay una nueva vida. No dejamos totalmente de lado el obedecer a Dios, sino que ahora por fin somos libres para obedecer a Dios, pero con un elemento nuevo, diferente al del religioso. Lo hacemos todo por amor. El religioso lo hace con temor, lo hacen por miedo y por obligación, pero nosotros lo hacemos por una relación de amor que tenemos con Él, en gratitud por la salvación que Él nos ha dado gratuitamente por la obra que Cristo hizo en la cruz. Vamos a orar.